Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margaret Ogleby. Ella fue una noble escocesa que se acabaría convirtiendo en una de las mujeres que apoyaron públicamente los levantamientos jacobitas y que se mostró en contra de la dinastía Hanover, siendo por ello considerada como una de las heroínas de tales levantamientos. Espero que os guste esta biografía. Margaret Johnston nació en el año 1725 en algún punto de Escocia. Fue hija del tercer baronet Sir James Johnston y de la primera esposa de este, Barbara Murray. El matrimonio tuvo 14 hijos en común, siendo Margaret una de las hijas mayores de la pareja. La niña descendía de la antigua nobleza escocesa, siendo la casa Johnston una fiel partidaria de la dinastía Estuardo, además llegaron a tener bastante poder en el noroeste del país. Margaret creció en un hogar acomodado, donde recibiría la típica educación para una muchacha de su misma posición, recibiendo así clases de religión, labores domésticas, literatura, matemáticas, historia y modales, siendo así formada para ser una dama de la alta sociedad escocesa. La niña creció en un hogar que estaba fuertemente influenciado por la política de la época y por su lealtad hacia los Estuardo, desarrollándose un profundo odio hacia la nueva dinastía reinante en Gran Bretaña, los Hanover, además de crecer muy ligada a las antiguas creencias y costumbres escocesas, siendo la familia Johnston muy patriota, que se mostraba en contra de la influencia inglesa y que estaba dispuesta a dar su vida por defender el movimiento jacobita para devolver el trono escocés a la dinastía Estuardo. Margaret iría creciendo, convirtiéndose en una joven rebelde, segura de sí misma, valiente y de fuerte carácter, independiente y muy patriota, estando siempre muy orgullosa de ser escocesa. Cuando la muchacha llegó a una edad casadera, pronto se le empezó a buscar un buen casamiento con algún miembro de su mismo clan o con alguno que estuviese emparentada, para fortalecer sus lazos familiares o políticos con otros clanes afines. Pero Margaret se negaría a contraer un casamiento con algún pariente cercano, como era habitual en la época. Mientras se le buscaba un buen prometido, ella se enamoró perdidamente de David Ogleby, quien era hijo de los condes de Early, sin unos sentimientos que serían correspondidos por su amado. David no era considerado como un prometido ideal para Margaret, debido a que la familia Johnston tiene otros planes de boda para ella, así que ante la imposibilidad de poder contraer este deseado matrimonio, los enamorados decidieron fugarse juntos, casándose en secreto poco después de haberse producido su huida, en el año 1741, teniendo para entonces ambos 16 años de edad en el momento de la unión. Cuando aquella fuga y su boda secreta salió a la luz, esto se convirtió en un verdadero escándalo dentro de la alta sociedad escocesa, y pese al impedimento de sus familias, ambos enamorados se mostraron como una pareja muy feliz, apasionada y enamorada, algo que ocasionó que ambas familias acabasen aceptando su unión. Margaret y su marido David no solo compartirían el profundo amor que les uniría, sino también sus ideales políticos, siendo ambos grandes defensores de la dinastía Estuardo. Por esta razón, se unirían a la rebelión jacobita de 1745, cuando el pretendiente a los tronos de Inglaterra y de Escocia, Carlos Eduardo Estuardo, desembarcó en tierras escocesas para intentar hacerse con dichos reinos. Es más, se dice que Margaret y su marido se encontraban presentes cuando se produjo este desembarco, uniéndose así rápidamente a su causa. Lady Ogleby
pronto se convirtió en una mujer muy activa dentro de la lucha jacobita. Ella se dedicó a recaudar fondos para la causa. También administró los suministros y las armas de las tropas, aparte de que animaría a otros clanes a unirse a la lucha del príncipe Carlos Eduardo, convirtiéndose así en una de las mujeres más importantes e influyentes de la lucha jacobita en las tierras bajas de Escocia, aunque también se metería en algún que otro lío, ya que fue acusada de romper un cartel del rey Jorge II de Gran Bretaña para salvar a su marido de una discusión que éste estaba manteniendo con un alguacil. Pese a poner todo su empeño durante aquella rebelión, finalmente el bando jacobita acabaría siendo brutalmente derrotado durante la batalla de Culloden en el año 1746, algo que supuso que muchos clanes se viesen diezmados al perder a muchos de sus miembros en combate, mientras que otros acabaron siendo encarcelados o condenados a muerte. Mientras su marido participaba en la batalla de Culloden, Margaret permaneció en la ciudad de Inverness, pero tras producirse esta gran derrota, su marido fue encarcelado en la fortaleza de Bergen. Cuando Lady Ogilvy se enteró de que su marido se encontraba aún con vida y que estaba encarcelado, ella intentó reunirse con él, pero acabaría siendo arrestada por orden del duque Guillermo Augusto de Cumberland, quien era uno de los hijos del rey Jorge II de Gran Bretaña, siendo así ella también encarcelada en el castillo de Edimburgo. Tras ser arrestada, su marido David logró fugarse de la fortaleza de Bergen, refugiándose así primero en Suecia y posteriormente en Francia. En el mes de noviembre de 1746, Margaret logró fugarse del castillo de Edimburgo gracias a la ayuda de su lavandera, con quien intercambiaría sus vestimentas. Después, con la ayuda de su hermana Bárbara, logró embarcarse hacia Francia. Con su fuga, Lady Ogilvy se convertiría en una de las mujeres más odiadas de Inglaterra, ya que sería duramente criticada en una serie de panfletos que fueron repartidos por Gran Bretaña, donde ella y otras mujeres jacobitas fueron humilladas públicamente. En tales panfletos se decía que estas mujeres tan solo se habían unido a la causa jacobita porque sentían deseos impuros hacia el príncipe Carlos Eduardo Estuardo. Tras reencontrarse con su marido en Francia, Margaret se quedó embarazada, alumbrando en tierras francesas a su primera hija, una niña que recibiría su mismo nombre, casándose su hija de adulta con un rico terrateniente escocés. Durante su estancia en Francia, su marido sirvió como teniente general dentro del ejército francés, hasta que finalmente el matrimonio decidió regresar a Escocia, cuando las medidas represivas hacia los jacobitas se suavizaron un poco, alumbrando así en el año 1751 a su único hijo varón en tierras escocesas, un niño que se llamó David, quien se convirtió en conde de Ely, pero este no tendría descendientes y acabaría sufriendo de problemas mentales. Tras regresar a Escocia, Margaret asumió una vida bastante apartada, volviéndose así una mujer muy reservada y discreta, que intentaba alejarse de la vida pública y no llamar la atención, pese a ser considerada como una heroína para muchos escoceses jacobitas, tal vez por miedo a que le pasase algo a sus hijos, debido a que para entonces su familia, los Johnston, habían caído en desgracia por su participación en tales levantamientos. Hacia el año 1756 alumbró a la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Joanna, pero Margaret no se recuperaría nunca de ese tercer parto, arrastrándose una pésima salud hasta que finalmente falleció unos meses después, en el año 1757, a los 32 años de edad.
Tras enviudar, su marido se casaría en segundas nupcias con una noble llamada Ana Estuardo, quien pertenecía a una de las ramas inferiores de dicha casa, pero de este segundo matrimonio no llegaría a nacer ningún hijo. Los restos mortales de Margaret descansan en la iglesia parroquial de Ely, en Angus, en Escocia. No hay mucho más que decir sobre Margaret. Ella fue una noble que destacó en su día por ser muy patriota, estando muy orgullosa en todo momento de ser escocesa y por ser una fiel partidaria de la dinastía Estuardo, convirtiéndose así en una de las heroínas de los levantamientos jacobitas, siendo una mujer que estuvo muy involucrada en la organización de esta rebelión, que se produjo en el año 1745. Pero desgraciadamente no lograron su propósito de sentar al príncipe Carlos Eduardo Estuardo en los tronos de Inglaterra y de Escocia. Pero para su suerte, ni ella ni su marido murieron al igual que otros escoceses jacobitas tras ser derrotados, pudiendo llevar una vida normal pese a ser considerados como enemigos de la dinastía Hanover. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margaret Ogleby. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan destacado durante los levantamientos jacobitas. También quisiera felicitar por su cumpleaños a María Celeste Pérez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.